Paraguay Salvaje, todos los sábados a las 20 horas por Red Guaraní. Nuestra gran riqueza natural ha enriquecido también nuestra cultura popular, ya que nuestros ancestros han creado increíbles historias para justificar el inicio y el origen de cada componente natural. Hoy conoceremos una de las historias más clásicas, la leyenda del Canao. El canao es un ave de plumaje pardo oscuro. Se alimenta de insectos, pececillos y también caracoles. Se lo suele escuchar con cantos o gritos por las noches que desde lejos parecen tremendos y lánguidos lamentos. Cuenta la leyenda de que Canao era un chico a quien le gustaban mucho los bailes y en una ocasión, mientras su madre estaba muy enferma, él tuvo que salir a buscar remedio, pero se encontró con una casa en donde había una fiesta. Ahí se quedó entusiasmado a bailar y cuando vinieron a decirle que su madre ya había muerto, él siguió bailando y dijo: "Lo muerto está muerto, hay tiempo para llorar". Ya al amanecer, Canao le pregunta a su bella acompañante de baile dónde quedaba su casa, donde la mujer le dice que su casa quedaba muy lejos, que primero viera a su madre. Esas palabras hicieron reaccionar a Canao preguntándose lo que había hecho. Desde entonces, él sale corriendo diciendo: "Desde ahora vagaré por los esteros sin rumbo, en donde vestiré siempre de luto". Por haber sido mal hijo, Tupá, Dios, lo convirtió a Canao en el pájaro de color lodo que hoy todos conocemos y escuchamos cantando tristes alrededor de los arroyos. Esto fue Mitos y Leyendas de Paraguay. Nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más fascinantes historias, aquí en Paraguay Salvaje. Paraguay Salvaje, todos los sábados a las 20 horas por Red Guaraní.